Hola, soy Juan Pablo Mejía, profesor de análisis financiero con más de 25 años de experiencia y en este espacio comparto lo que sé, lo que enseño y lo que me apasiona. Acá hablamos de finanzas de forma clara, útil y sin rodeos. Exploraremos desde el análisis del entorno macroeconómico y la industria hasta análisis de estados financieros, indicadores, flujo de caja y cómo las decisiones reales impactan a empresas, emprendedores y profesionales. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Análisis Financiero con Mejía. Hoy me siento feliz de estar acompañado por dos personas que me van a ayudar a seguir creciendo este podcast. Estoy con Ana María y con Daira. Bienvenidas. Hola, profe, muchas gracias por la invitación y por este inicio a este nuevo proyecto. Para este episodio vamos a centrarnos en un tema que consideramos bastante importante para la materia. Estamos hablando de las fuerzas de Porter, lo cual dividimos en dos episodios y hoy vamos a hablar principalmente de el poder de negociación con clientes y el poder de negociación con proveedores. Bueno, primero agradecerte a ti, profe, por esta gran invitación a este nuevo proyecto que nos tiene entusiasmadas. Y me gustaría empezar por lo que iremos hablando a lo largo del episodio, que va a ser, digamos, básicamente en cómo medir de forma más efectiva el poder de negociación de los clientes y proveedores. Siento que esta parte es importante al momento de analizar la empresa porque muchas veces, y me llegó a pasar que, digamos, uno analizaba la empresa y se quedaba como, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Será que lo pongo en un número 2 o en un número 3 o en el 5? Pero digamos también siempre, o bueno, un tip como que siento que me sirvió a mí personalmente es, digamos, llevar ese contexto de la empresa como si lo estuviera viviendo. Entonces, en el caso, digamos, de las ventas de tal empresa, si este tiene poder de negociación sobre mí o no. Entonces, digamos, comenzar a llevar todo ese análisis del contexto de la empresa como si yo lo estuviera viviendo para yo saber y tomar como esa decisión racional, digamos, de ir colocándole el número correspondiente. También vamos a hablar de indicadores claves, ejemplos reales y tips aplicables. También no olvides seguirnos en YouTube o visita la página de análisis financiero y suscríbete a newsletter para que a tu correo lleguen las más recientes noticias. Bueno, entonces iniciemos con un pequeño caso. Imagina que eres una pequeña empresa textil. Tu proveedor de algodón decide duplicar los precios. No puedes trasladarlo al cliente y tus utilidades se evaporan. Eso es poder de negociación. Ahora, imaginémonos que, no sé, tenemos una empresa y tenemos un proveedor de algodón. Este proveedor de algodón nos vende a nosotros y también tiene otras empresas que le venden. Pero nosotros, no sé, representamos casi el 50-60% de sus ventas, por lo que vendríamos a ser su mejor cliente o como ese cliente con mayor poder. Pero ¿qué pasa? Imaginémonos que un día decidimos dejar de comprarle a él y nos vamos con otro proveedor porque nos ofrece mejores condiciones de pago. Por ejemplo, me deja pagar 30 días después en lugar de 15 días. Esto automáticamente se convierte en poder de negociación. ¿Por qué? Porque el proveedor que me vendía a mí inicialmente dependía mucho más de mí. ¿Por qué? Porque yo le compraba en mayor volumen, mientras que yo, como cliente, no dependía tanto de él porque tenía la posibilidad de irme con dos proveedores que me ofrecían tal vez lo mismo o cosas mucho mejores. Veámoslo con un ejemplo como básico, pues, se podría decir que somos la amiga o el amigo favorito de alguien. Y nosotros sabemos
que sin mí esa persona se queda sin planes. Es un ejemplo. Entonces, si yo me voy de la vida de esa persona, entonces esa persona pierde como esa capacidad de hacer planes conmigo, por lo que yo tengo el poder de decisión. Si me quedo, pues puedo hacer planes con ellos, con esa persona, o si me voy, esa persona pierde automáticamente la posibilidad de hacer un plan conmigo. Bueno, excelente, excelente reflexión y excelente par de ejemplos el que ustedes nos dan. Yo creo que lo más importante para, digamos, analizar el poder de negociación de los clientes definitivamente tiene que ver con la cartera. Y cuando hablamos de la cartera, hablamos de las cuentas por cobrar. Esto, eh, por semántica, a veces se pierde en los analistas y creo que es la cartera. La cartera son las cuentas por cobrar en una empresa y a clientes. ¿Y qué hay que mirar en esta cuenta? Hay que mirar la concentración de la cartera. ¿Por qué es importante la concentración de la cartera? Porque si una compañía tiene, por decir algo, 100 pesos de cartera y 25 pesos son con un solo cliente, pues tiene una cartera concentrada fuertemente en un solo cliente. Ahora, si los 75 pesos faltantes están con otra composición, digamos, atomizados en 100 clientes, pues no es grave, pero si están en 3 clientes más, pues tenemos un problema de concentración de cartera. ¿Listo? Entonces, eso por un lado. Igual ocurre con los proveedores. Si un proveedor representa una gran porción de mis cuentas por pagar a proveedores, pues me encuentro en una posición vulnerable porque le debo mucho a un proveedor y ese proveedor me puede cortar el crédito. Y si un proveedor me corta el crédito, puede que no sea malo, pero puede que haya problemas. ¿Por qué? Porque es el único proveedor de esta materia prima, por ejemplo. Y eso puede ser un problema. Pero si no es el único proveedor, entonces me puedo buscar más y no estoy preocupado. Digamos que yo tengo el caso de la empresa textilera. ¿Puedo buscar más proveedores? De pronto sí, no sé, pero hay que mirar eso. Entonces hay que mirar no solamente la concentración de los clientes, sino también la concentración de los proveedores y yo qué puedo hacer para no estar tan concentrado. Otro elemento que es que analizar es el impacto en las finanzas. Por ejemplo, si ese cliente me pide muchos descuentos o si ese proveedor no me ofrece garantías. Eso trae efectos en mis finanzas. Yo debo poder hacer un análisis de qué impacto me trae esto a mi estado de resultado y particularmente a mi margen bruto. Si mi margen se reduce progresivamente sin cambio la estructura interna, pues de pronto puede ser señal de que estoy perdiendo capacidad de negociación. Bueno, vamos con un segundo punto que es bastante importante y es cómo se refleja esto en los estados financieros. Entonces, ¿cómo se ve esto en las cifras? Acá tenemos dos indicadores que me parecen muy importantes. Hablamos de ciclo operativo y ciclo de conversión de efectivo, que durante mi paso en la materia me parecieron bastante claves, los usé mucho. Entonces, digamos, por ejemplo, si tus cuentas por cobrar crecen, puede ser porque tus clientes están impidiéndote condiciones de pago más largas. Y si tu inventario sube porque el proveedor te obliga a comprar en grandes cantidades, ahí también hay poder de negociación. La rentabilidad puede disminuir si no puedes trasladar estos costos crecientes a tus precios. Entonces son puntos que hay que tener muy en cuenta. Esto en el tema de fuerzas de Porter, no solo hacerlo como una opinión que yo tengo frente a la industria o frente a la empresa, sino que también ir revisando los números a pesar de que se mire primero el entorno. Claro que sí, Ana. Tú decías el indicador del ciclo de conversión de efectivo y el del ciclo operativo que trabajamos en clase y son indicadores sumamente importantes. De hecho, como los trabajamos en clase, no necesariamente los trabajan dentro de las empresas y eso es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque nosotros los analistas financieros trabajamos con información que nos entregan las empresas, pero la información que maneja las empresas es mucho más compleja. Entonces, a veces ellos trabajan con, por ejemplo, nuestro indicador que es el de días promedio de cartera, es las cuentas por cobrar a clientes sobre
el volumen de ventas por 360. Ellos utilizan una metodología muy parecida, pero no necesariamente es mismo para todos, porque tienen más claro cuánto recaudan, por ejemplo, y cuánto financian. Entonces, el indicador es mucho más acertado. Y en ese sentido, una empresa, ¿qué tiene que hacer? Velar porque su cartera no sea excesivamente larga. ¿Y cómo sé yo que es excesivamente larga? Porque veo ciclos de conversión de efectivo muy positivos. Cuando son muy positivos, puede ser por dos razones. O porque tienen mucho inventario o porque tienen muchas cuentas por cobrar a clientes. ¿Qué tengo que hacer? Descartar. Y primero descarto que no sea por inventario y después descarto que no sea por la cartera. Si encuentro que es la cartera, ahí sí entro a investigar la cartera. ¿Y qué voy a investigar en la cartera? Voy a investigar la composición, o sea, qué tan concentrada está la cartera y qué tipo de vencimientos tiene, o mejor aún, si esa cartera es muy larga, a un largo plazo, digamos 90 días, 120 días, qué sé yo, porque es así y cómo la financia, o si financiar esa cartera para ese cliente es rentable. También lo puedo saber porque otorga algún tipo de financiación con un costo para compensar el costo que le genera ¿qué? El faltante de liquidez, porque ese faltante de liquidez me va a generar un costo, ¿cierto? Entonces yo tengo que poderlo compensar. ¿Con qué lo compenso? Pues generalmente con margen de ventas, o sea, una utilidad personal mucho más alta, pero si no, lo compenso dándole a mis clientes unos intereses por financiar esa cartera. Bien. Adicionalmente está el tema de los proveedores. También puedo revisar que el proveedor me esté dando de alguna forma unos buenos plazos de financiación para yo poder trabajar con eso a favor. Porque si son plazos muy cortos y clientes con plazos muy largos, pues tengo que honrar muy rápido lo que voy a pagar y muy despacio lo que voy a recibir. Y eso me pone a mí en un lugar muy difícil porque me va a generar un vacío de liquidez. Bueno, ahora hablaremos de los casos reales. En este episodio hablaremos de Amazon y Nestlé. Empezaremos primero con Amazon, que como ya la gran parte de nosotros sabemos, Amazon es una empresa bastante grande, por lo que tiene gran poder de negociación sobre sus proveedores. Esto se debe pues mayormente a que Amazon pide a sus proveedores en grandes cantidades, o sea, en volumen, por lo que tiene esa capacidad de negociar o exigir descuentos a sus proveedores. Mientras que si lo miramos desde la perspectiva de Nestlé, este depende de agricultores locales, por lo que la empresa ha tenido que desarrollar ese tipo de alianzas estratégicas para así asegurarse y mitigar ese riesgo de no depender demasiado de un solo productor. Por lo que esto vendría siendo como una buena gestión de poder de negociación. Está muy relacionado con el ejemplo que hablábamos al principio de cómo en el caso de Amazon yo represento un gran porcentaje en las ventas de mi proveedor, por lo que yo tengo esa capacidad de exigir y mi proveedor depende de mí. Mientras que en el caso de Nestlé, como dependía solo de un proveedor, este tuvo que buscar esas soluciones para mitigar esos tipos de riesgos que incluso las empresas se están propensas a vivir día a día. Hoy, en la sección El día a día de una empresa, veremos cómo el poder de negociación de clientes y proveedores puede afectar a una pequeña y mediana empresa, también conocidas como pymes. Las pymes en Colombia enfrentan desafíos significativos al negociar con proveedores, especialmente cuando no cuentan con contratos bien definidos. Por tanto, la ausencia de cláusulas claras puede llevar a situaciones de dependencia y sobrecostos. Hay un tema muy importante con las pymes en Colombia. Por más de que ya hay una regulación que busca protegerlas y que busca
que no existan abusos de parte de empresas grandes sobre las pequeñas y medianas, sí existe una posición, digámoslo, inferior, se conoce así en los negocios, en las pymes. ¿Y por qué ocurre esto? Porque por supuesto que si yo, qué sé yo, fabrico empaques, soy una pequeña empresa y quiero y conseguir un cliente grandísimo, no voy a decir nombres para no maltratar el nombre de la empresa, pero pensemos en una empresa del top 100 en Colombia. Ese cliente top 100 me dice, le pago cada 90 días, pues yo feliz de haberme ganado el cliente, ¿cierto? Yo feliz de haberme ganado el cliente, pero una cosa es el cliente, otra cosa es el ingreso, ¿sí? Porque yo vendí, pero no cobré, ¿no? Y entonces pasan unas cosas muy, muy fuertes para la empresa. Por ejemplo, si yo vendo y vendo con IVA, yo vendo, me toca pagar el IVA el siguiente mes, pero no he recibido la plata. Entonces, ¿de dónde saco la plata para pagar el IVA? Le toca a la empresa endeudarse para pagar el IVA. Entonces, asume un costo, ¿cierto? Entonces, hay que tener muy, muy presente esto a la hora de analizar y de gestionar empresas, porque finalmente es lo que le ocurre en el día a día financiero de una empresa. O sea, hablamos de manera muy poética y yo siento que en la materia que generalmente estudiamos empresas muy grandes, porque son las que dan buena información, la manera como ellas viven las finanzas es muy distinta como la vive la pyme. La pyme vive unos niveles o unas fluctuaciones, mejor, muy diferentes. Y eso hay que tenerlo muy claro y me encanta eso de esta sección que han traído ustedes al programa, porque son finanzas más aterrizadas. No quiere decir que las otras no lo sean. Las otras son muy aterrizadas en temas avanzados, ¿sí? Estas pymes son muy aterrizadas en temas básicos, ¿sí? En cómo voy a hacer yo para pagar a mi proveedor si ya facturé la venta, pero no recibió el ingreso. ¿Y cómo le pago al proveedor? ¿O cómo le pago a los empleados? ¿Cómo le pago a la DIAN? ¿Cómo le pago a Codensa? ¿Saben? Y esas son las verdaderas, ahí es donde aparece el verdadero espíritu financiero de los emprendedores. ¿Cómo logro salvar todos estos, digamos, saltar todos estos matones, que así decimos coloquialmente, unos saltando matones, ¿no? Entonces, por ese lado me parece importante agregar esto. No sé si quieras hacer alguna pregunta de este espacio. Bueno, profe, a mí me gustaría preguntarte acerca de un caso que conozco. Se trata de una familia que tiene como una empresa familiar donde pues transportan alimentos precocidos, ya sea restaurantes, salsamentarias, comidas rápidas y demás. Y resulta que ellos tienen como un cliente que es como el cliente que más les deja surtido, pedido, y digamos que a veces este cliente les paga, no sé, por Nequi. Entonces, este cliente les pide a ellos que si les paga por Nequi, pues que el proveedor, o sea, la familia, tiene que darle como lo que le cueste el envío, o sea, el 4 por mil. Entonces a mí me quedó sonando como esa petición porque, claro, me puse a imaginar y dije, ¿cómo será que este cliente le pide a sus clientes que le paguen ese 4 por mil cuando mandan sus consignaciones al restaurante o asadero? Entonces sí me quedó sonando como eso, de que el cliente le pida a su proveedor que le pague ese 4 por mil por pagarle la factura. Entiendo perfectamente la pregunta. Y mira que ahí lo que ocurre, y esto no tiene nada que ver con este cliente, sino es un tema que es cultural nuestro en Colombia. Eh, a veces los mismos negocios no estructuran bien sus costos. Entonces, que él le pida que le paguen lo que le cuesta transferirte el dinero o esto, es porque él no está costeando bien su negocio, ¿sabes? Yo, por ejemplo, yo tengo un negocio que yo sé que mis clientes me pagan por transferencia y para yo tengo una pasarela de pagos y esa pasarela me cobra a mí el 3% de comisión. Yo no le voy a decir al cliente, me tienes que pagar el 3% más porque entonces yo no recibo el 100% del dinero. Eso va en mis costos. Tengo que meter eso dentro de mi estructura de costos. Y ahí ya nos metemos en otro terreno. Pero mm, y aquí es el tema importante con clientes. No podemos
pensar que vamos a cambiar el mundo de los negocios tan fácilmente porque eso es un cambio de paradigma. De pronto, por ir a decir eso el cliente se molesta y dice, "Uy, yo me voy con otro proveedor", ¿sabes? Porque él sí me reconoce ese costo. Si él no lo reconoce es un problema de él, pero pues de pronto lo que pueden hacer es trabajarlo de otra forma, ¿sabes? Como, no sé, buscar una forma de que no tengan que pagar eso y que para él sea más conveniente. Finalmente, los invitamos a que participen en las respuestas de las encuestas y a que me sigan en YouTube, en Spotify y que visiten la página de análisis financiero. Además, recuerden preguntarse, ¿quién tiene el poder en tu cadena de valor? Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio.